Cada vez más peruanos deciden dejar todo atrás y emigrar. Los motivos principales son la inseguridad ciudadana, la inestabilidad política y el estancamiento económico. Los que se van son en su mayoría gente joven, es decir, los que mueven la economía. Para el país significa una pérdida de talento, capital e ingresos para el Estado. Perú tuvo un boom económico entre 2010 y 2017 y muchos veían al país con optimismo y esperanza, especialmente la gente joven. ¿Qué pasó en Perú y por qué el país sufre una fuga de talentos? Aquí te damos más contexto. ¿Quiénes son los peruanos que están emigrando ahora y por qué se fueron? Entre 2021 y 2022, las salidas sin retorno casi se cuadruplicaron. Y en la primera mitad de 2023 hubo más personas que dejaron el país que en todo el año anterior. Eso sí, aún es pronto para saber cuántos de estos volverán. La mayoría tienen menos de 40 años y son solteras. Son jóvenes y en muchos de los casos profesionales, ¿no? Peruanos talento que se están yendo a otras partes del mundo para poder conseguir trabajo, poder conseguir un mejor salario. Muchas de las personas que migran también son personas que pertenecen a trabajo informal dentro del país, ya que en el Perú existe un 70% de informalidad. Muchos de ellos no necesariamente tienen hijos, sino que salen del país para poder mejorar la economía de sus familias, en este caso de sus padres o hermanos, que se quedan en el país. Los peruanos que emigraron en su mayoría residen en Estados Unidos, España y Argentina. Son países donde ya existe una fuerte comunidad peruana. Entonces las redes migratorias juegan también un papel importante en la salida de peruanos. Entonces, sí, yo creo que definitivamente la existencia de redes, de conocidos, de familiares, etcétera, facilita la emigración y hace que ciertos destinos, sumados a sus condiciones económicas y políticas, sean más atractivos para que los peruanos emigren. Incluso hace más fácil el que haya oportunidades laborales, ¿no? Pero chicos, ¿ustedes van a venir a Australia con esa estudiante, una working holiday, o están pensando en venir? Pero no solo con la ayuda de familiares. Hay muchos peruanos que a través de redes sociales como TikTok cuentan cómo han vivido el proceso de migración y dan consejos de cómo salir del país y buscar oportunidades en el exterior. Pero estamos hablando de una migración legal o ilegal. Más de la mitad de la gente que migra sale del país por avión y el resto por vía terrestre. Hay de todo en realidad en este proceso de migración, ¿no? Porque muchas de las personas que migran cuentan con los recursos económicos, como te mencionaba, son profesionales y cuentan con dinero para poder hacerlo en forma legal. Muchos de ellos tienen familiares y si bien están por un tiempo en forma de visitantes, buscan durante ese tiempo poder conseguir un trabajo y poder formalizar su estadía como personas que pueden trabajar y aportar al país donde están migrando. Pero cada vez más personas con menos ingresos salen del país. Hay otro grupo que son estas personas informales que van a su suerte, ¿no? Muchos, por ejemplo, de las personas que van hacia Estados Unidos prueban suerte primero llegando hacia México y ven la forma de cruzar la frontera. Se arriesgan mucho su seguridad. Cada vez más peruanos arriesgaron sus vidas y las de sus familias para cruzar el peligroso tapón de Darién. Según una investigación, en lo que va del año, unos 3.200 peruanos cruzaron el Darién, una gran subida en comparación a años anteriores. Con el aumento de la inmigración informal, también aumentan las mafias que dicen facilitar las salidas del país. Muchas de ellas son contactadas por las personas que quieren salir del país a través de las redes sociales, por ejemplo TikTok, Instagram, Facebook. Y claro, por ejemplo, cuando uno también va cerca al aeropuerto, incluso a los terminales de buses, hay personas que pueden contactarte y proponerte formas o maneras de salir del país a cambio de dinero. Pero vayamos ahora a las causas. Delincuentes que se vayan de nuestro país. Debido al incremento de la delincuencia común y el crimen organizado, la gran mayoría de los peruanos dice sentirse inseguro en las calles. El gobierno declaró el estado de emergencia en 3 localidades por esta causa. El ministro peruano del Interior, Vicente Romero, afirma que el crimen organizado ha cambiado en los últimos años en Perú con la presencia de bandas internacionales como el Tren de Aragua, mafia venezolana que se dedica al sicariato, extorsión, trata de personas y asaltos a mano armada. El acompañamiento
de este grupo operacional, juntamente con los grupos de inteligencia y los grupos de investigación, será un triángulo perfecto para erradicar las extorsiones en el país. La inseguridad ciudadana es entonces un factor decisivo para los peruanos que emigran. Indican que ahora que viven en otro país, por ejemplo, no están constantemente preocupados por salir a la calle y que sean asaltados, ¿no? Y más allá del aumento del índice de la seguridad en el país, existe una gran percepción entre los peruanos de estar expuestos principalmente a robos, asesinatos e incluso a extorsiones. A partir de 2018, el crecimiento económico empezó a descender y con la pandemia en 2020 la economía empeoró. Perú estuvo bajo un estricto confinamiento, lo que afectó a mucha gente, ya que 3/4 partes de los peruanos trabajan de manera informal y muchos cayeron en la pobreza. Después de la situación muy trágica que vivimos, la economía en la pandemia se contrajo, una de las más altas contracciones en la región, alrededor del 10%, y la pandemia vino no solamente con un golpe económico importante, aumentó la pobreza en 7 puntos porcentuales, es decir, retrocedimos una década en la lucha contra la pobreza. La primera mitad del año, 6 de cada 10 peruanos han disminuido el consumo de algunos alimentos. Y bueno, esta realidad es frustrante para las familias, y a eso se le suma que si no tienen dinero no pueden darle a sus hijos una calidad de estudio y de salud, porque en el Perú también los sistemas estatales son deficientes, ¿no? Con el fin del boom económico en Perú, también llegó la inestabilidad política. Desde 2018, ningún presidente logró terminar su mandato. 6 presidentes en los últimos 5 años. Y por supuesto la crisis política generada por el enfrentamiento entre Parlamento y Poder Ejecutivo, por el golpe de Estado de Castillo, ¿no? Que ha llegado también a una pérdida del optimismo y la esperanza de la población, ¿no? Y a digamos, a cierta incertidumbre de qué es lo que va a pasar más adelante. Sin duda, en estos últimos años hemos llegado a un punto crítico de inestabilidad social y política. Boluarte, por ejemplo, gobierna con un 83% de desaprobación, y lo mismo le sucede al Congreso. La nueva migración trae como consecuencia una fuga de talento joven y afectará al país, ya que son los que aportan más en la sociedad y en su economía. Durante el boom económico, los peruanos veían al país con optimismo y esperanza, especialmente la gente joven. Se creía que todos se iban a beneficiar de este crecimiento, una perspectiva que para muchos ya no es real. Las clases más desfavorecidas quedaron olvidadas, lo que provocó un incremento del descontento social y una gran polarización política.